Los estadounidenses quieren guerra. Ah, no, perdón. Se supone que es al contrario. Pero eso es lo que uno pensaría si ve los medios generalistas, porque lo único que oímos una y otra vez es a toda esta gente diciéndonos que necesitamos más guerra con Irán, que necesitamos más apoyo para Ucrania y que de algún modo creen que eso es Estados Unidos primero. Bueno, hoy vamos a averiguar si eso es lo que realmente piensa Estados Unidos. Y hoy estamos absolutamente encantados de contar con Rich Berries, director de Big Data Poll, presentador de Inside the Numbers with the People's Pundit, a quien tuve el placer de conocer en Tennessee la semana pasada. Y aquí, este es un gran selfie que hizo Larry. Rich está ahí, en la esquina izquierda. Así que estuvo bastante bien. Pero, antes que nada, estamos encantados de tenerte hoy en el programa. Gracias por venir y yo encantado de estar aquí. Ha sido estupendo conocerte a ti y también a muchos de los demás. Lo he pasado realmente bien, con muchas conversaciones estupendas. Gracias por invitarme. Sí, claro. Escucha, sobre todo, no podría ser más oportuno. Me alegró mucho tener la oportunidad, con tantas cosas pasando. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando hablabas, porque estabas hablando de este nuevo libro que tienes. Quemarlo todo. Lo que dicen las encuestas que realmente quieren los jóvenes estadounidenses. Y lo que de verdad me llamó la atención, me gustaría que hablaras un poco de esto, muy brevemente, es que dice que Big Data Poll tiene datos exclusivos de décadas de seguimiento de tendencias y de hacer preguntas incómodas. Y todo apunta en la misma dirección. Hemos vivido una sacudida civilizatoria. Los jóvenes creen que las instituciones están vacías y que los sistemas están amañados. El viejo orden se alimenta primero a sí mismo y lo llama gobernanza, mientras a los ciudadanos les toman el pelo. Los jóvenes se han dado cuenta y ya no están dispuestos a aceptarlo. Desde luego, eso ha llamado mi atención y ha generado cierta expectación aquí. Cuando salga este libro, creo que la gente ya puede reservarlo, si no me equivoco, directamente en Amazon, ¿verdad? Así es. La edición de bolsillo y la de Kindle ya están disponibles en... Desde luego, animo a la gente a hacerlo. Está en preventa, no está disponible ahora mismo, pero lo recibiréis el 22 de septiembre. Pero la preventa es como asegurar votos anticipados en las elecciones, chicos. Aseguráis las preventas, las dejáis registradas. Y quiero decir, estuvo un par de semanas en el número 1 de los nuevos lanzamientos más populares de Amazon. Así que tengo esperanzas. A ver qué podemos hacer con esto. Entonces, ¿qué vamos a descubrir cuando salga eso? El 22 de septiembre. Y el audiolibro también estará disponible en breve. Lo narro yo mismo, así que estoy terminándolo. Pero como saben, he estado viajando mucho, así que voy tan rápido como puedo. Les prometo que estará disponible pronto. Bueno, adelántanos un poco. ¿De qué va a tratar según esa reseña? ¿Qué vamos a descubrir? Sí, es un buen adelanto. Creo que desde mi punto de vista lo que no dice es que quería intentar dar voz a ambos lados. Sin duda a los jóvenes y a los mayores, una especie de advertencia o un intento de comprensión. Porque creo que cuando todos vayamos cumpliendo años, empezaremos a pensar en el mundo que dejamos atrás. Los boomers, por ejemplo, han tenido un control dominante de este sistema político durante décadas. Y llega a haber casi una complacencia, como si las cosas nunca fueran a ser distintas de como son ahora, y como si ciertas cosas nunca fueran a pasar. Y eso sencillamente no es cierto. Y si los republicanos, si la derecha, y Trump nos dio una gran oportunidad para hacerlo en el 24, si la derecha no se posiciona para cuando se produzca este realineamiento generacional, si no se posiciona para ser la defensora de esta nueva mayoría, entonces será arrasada y será malo. Así que todo el mundo está preocupado por el ascenso de los socialistas democráticos de América. Bueno amigos, hace meses, mi coautor Joshua Lysak
y yo estábamos preparando este libro porque contiene muchos datos que hemos recopilado y que nunca hemos hecho públicos. Entrará en mucho más detalle. Este será un mundo radicalmente distinto, y la derecha puede aprovechar esa energía y encauzarla hacia un populismo económico nacional, o perderá el control sobre ella y acabará yendo, como siempre, hacia la falsa promesa del populismo de izquierdas, que se convierte en marxismo. Así que gran parte del libro trata sobre datos, y miren, esto es lo que está ocurriendo. Este es el momento en que podemos esperar este cambio generacional. Es como la venganza de los millennials. Está llegando. Y una parte importante también plantea esto. Quizá no crean que esto pueda ocurrir aquí, pero puede. Así es como ha ocurrido antes en la historia. Y les mostraremos que suena muy familiar. Así que Estados Unidos no es inmune a las leyes de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Y va a ocurrir si no estamos preparados para ello. Y ya hemos sido víctimas de eso en el pasado. Y luego creo que nos creímos demasiado mayores y pensamos que eso ya no se aplicaba a nosotros. Pero tengo tantas ganas como cualquiera de leer ese libro y ver qué dice sobre todo esto, porque yo puedo observar lo que ocurre a mi alrededor. Y una de las ventajas de tener un canal como este es que puedo hablar con todo tipo de personas y vemos cosas anecdóticas. Así que esa es una de las razones por las que tengo tantas ganas de leer tu libro, porque aporta datos que respaldan todo esto, no solo información anecdótica. Podemos averiguar si lo que he observado está sesgado o no. Pero una de las cosas por las que quiero empezar es que vamos a hablar de lo que dicen realmente algunas cifras sobre las guerras de Irán y Ucrania, de lo que piensa realmente la gente, porque creo que es muy importante aclararlo, más allá de lo que dicen las caras parlantes de la televisión. Pero quiero empezar por algo que quizás sea fundamental para todo esto. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su movimiento MAGA, cuando empezó esta guerra, o cuando empezó su administración, había un movimiento MAGA bastante grande, y obviamente eso le llevó al poder en 2024. Y cuando tomó posesión, una de las cosas que entusiasmó mucho a mucha gente fueron sus posturas sobre la guerra. ¡Qué ejército tan fuerte y poderoso! Y en el mejor de los casos, no tendremos que utilizarlo. Saben, no tuvimos guerras. Durante 4 años no tuvimos guerras, salvo que derrotamos al ISIS. Derrotamos al ISIS en un tiempo récord, pero no tuvimos guerras. Decían, él va a iniciar una guerra. No voy a iniciar una guerra. Voy a poner fin a las guerras. Mediremos nuestro éxito no solo por las batallas que ganemos, sino también por las guerras a las que pongamos fin. Y, quizá lo más importante, por las guerras en las que nunca lleguemos a meternos. Sé que mucha gente se entusiasmó mucho cuando pronunció aquel discurso el día de la investidura, especialmente por lo de las guerras en las que no nos metemos, porque eso suena a Estados Unidos primero, y por eso se sumaron muchos de ellos al MAGA. Pero ahora tienen unos datos publicados en las últimas 24 horas, más o menos, que muestran que se está produciendo un cambio bastante importante en lo que realmente es MAGA ahora. ¿Qué puede contarnos? Así que casi me resulta inconcebible que estemos siquiera teniendo esta conversación después de 10 años de Donald Trump y de los fragmentos que acabáis de poner. Y ya sabes, estamos en este entorno y escuchamos constantemente a los más favorables a la guerra decir que Donald Trump ha sido coherente y que siempre se ha dicho que Irán no puede tener un arma nuclear. Y es sencillamente ridículo. Tú y yo sabemos que es ridículo. Pero más importante aún, la gente sabe que es ridículo. Y básicamente, la coalición de derechas se permitió olvidar que el componente antibelicista de la plataforma MAGA, de la plataforma Estados Unidos primero, no es solo, es un pequeño guiño a ello, es un argumento recurrente.
Es fundamental para entender cómo Donald Trump construyó esta coalición. Y es fundamental para entender cómo Donald Trump gana estados que otros republicanos no pueden ganar. Y quizá, incluso si los ganan, lo hacen por un margen muy ajustado, mientras que Donald Trump los gana por más de 13 puntos. Eso es esencial para entender cómo lo logró. Y por desgracia, los datos que acabamos de publicar, no sé en qué orden quieres ir, pero sinceramente, para mí el peor, y que enlaza con el libro del que acabábamos de hablar, es la caída que ha sufrido Donald Trump en una comparación equivalente entre su índice de aprobación antes de las elecciones de 2024, que es una aprobación retrospectiva, y el que tiene ahora, en agosto. De hecho, este gráfico también es genial. Es una forma estupenda de entenderlo si quieres dejarlo puesto un momento. Es una forma muy clara de comprender qué ocurrió con el índice de aprobación de Donald Trump. Arriba del todo, en el primer evento azul, el azul indica que tuvo un impacto positivo y el rojo que tuvo un impacto negativo. Lo que se ve es ese máximo histórico que alcanzó aproximadamente un mes después de llegar al cargo. Y estaba haciendo cosas que eran, quiero decir, victoria maga tras victoria maga, ¿no? Todo lo de Doug. Estaba haciendo cosas increíbles que su coalición quería que hiciera. Y con el tiempo empezamos a ver grietas con el asunto Epstein. Y esto es muy sencillo. Quiero decir, no se trata de Epstein en sí mismo. No es que esto fuera el centro de la cuestión. Es que era una cuestión que representaba a Donald Trump como la revancha de la gente, dando esa batalla. Eso es lo que estos votantes quieren ver. Y cuando digo que hablo de estos votantes, chicos, me refiero realmente a los votantes de la generación Z, con los que le fue mejor. El componente más clave, y todos los votantes son importantes, pero por supuesto el más decisivo de ese bloque, fueron los hombres millennials, los millennials que cambiaron de opinión y los votantes primerizos. Ellos son la razón por la que Donald Trump ganó y ganó con facilidad. Ahora podemos hablar de otros votos distintos, pero tendemos a centrarnos en todos esos grupos diferentes, cuando fue este bloque el que de verdad resultó tan importante para su victoria y para el margen cómodo con el que ganó. Así fue como ganó el voto popular. No se puede perder a esta gente porque al final, aunque algunos dirán que tienen una baja propensión a votar, no se les puede perder. Porque si leen, no quiero entrar en demasiados detalles, pero si leen el libro, verán que en un futuro no muy lejano, el bloque milenial del electorado va a ser el más importante. En 2017, de hecho, superaron a los boomers. Pero el problema es que todavía no votan con tasas tan altas, así que los boomers tienen una influencia superior a su peso real. Sin embargo, sí los superaron como el bloque número 1, el más grande, dentro de la población con derecho a voto. Así que hay que tener mucho cuidado para asegurarse de conservarlos. Y las mujeres mileniales, por cierto, también. Tendemos a centrarnos en los hombres, pero ya llegaremos a eso. Las mujeres mileniales también son cruciales. Y tuvimos una caída aún mayor. Pero lo que muestra ese gráfico es que el asunto Epstein les hizo saltar una señal de alarma, como si algo pudiera estar yendo mal aquí. No me gusta lo que estoy viendo. Se supone que tiene que haber rendición de cuentas. ¿Dónde está mi castigo? Que vayan a por la clase dirigente. Y la razón por la que Epstein fue un símbolo tan representativo es que, y hablábamos de esto al principio y en el libro, era la cabeza visible de esta clase dirigente, que no solo comete crímenes contra la humanidad, sino que además manipula el sistema. Y eso ni siquiera les importaría tanto. Ya sabes, los ricos manipulan las cosas. Es la naturaleza de las cosas, pero manipulan el sistema a costa de ellos. Eso es realmente clave para entender su mentalidad. No es solo que el juego esté amañado a su favor, el juego está amañado,
y me hicieron daño a propósito. Vale, así que no pueden amañar el juego sin hacerme daño. Y yo quería que alguien fuera mi arma, mi martillo contra ellos. Trump se frustró mucho y cometió un grave error de cálculo político, algo que Rush le advirtió que no hiciera antes de morir. Le dijo, mira Donald, puedes estar bajo ataque de todos los grupos que hay ahí fuera, los medios, los demócratas, el FBI, la CIA. No pueden romper el vínculo que tienes con estos votantes. La única persona que puede romper ese vínculo eres tú. ¿Cómo lo haces? No lo sé. Puede que digas, si te importa este asunto, me estás molestando y ya no quiero tu apoyo. Pero aquello fue más que algo que simplemente les cabreó. Creo que esa es la forma más fácil de decirlo, pero no es del todo exacta. Les decepcionó, les hizo daño. Es diferente. La traición es una herida más profunda. ¿Entiendes lo que digo? Algunas personas piensan, bueno, fue una decepción, claro, pero no es exactamente eso. Estamos hablando de traición, y hay algo herida de una traición que corta más hondo, escuece durante más tiempo y tarda más en sanar. Y esto fue una cosa tras otra. Y justo después llegó la Operación Martillo de Medianoche, que ellos no apoyaban. Y lo he comparado con un 1-2, un jab y un derechazo por encima a la barbilla de MAGA. Los dejó en la lona y desde entonces no han podido levantarse. Y la razón por la que algunos, como yo, hablamos tan abiertamente contra la Operación Martillo de Medianoche no es porque yo pensara que destruir las instalaciones nucleares de Irán fuera para tanto, ni que supusiera un gran riesgo político. Es porque sabíamos que el lobby estaba en la ciudad, y quienes llevamos tanto tiempo como yo en esto conocemos el juego. Sé que hay mucha gente nueva ahí fuera que quizá tiene buenas intenciones, pero simplemente no entiende cómo funciona. Hablan como tertulianos cuando todavía no tienen suficiente conocimiento y siguen estando verdes. O el lobby consigue lo que quiere, o lo consigues tú. O los halcones de la guerra en política exterior se van a imponer con su agenda, o va a salir adelante tu agenda interna. Washington no puede hacer dos cosas a la vez, y eso incluye a Donald Trump. Así que en el momento en que cayeron esas bombas en la Operación Martillo de Medianoche, quienes nos opusimos, entre ellos, por cierto, mi amigo Charlie Kirk, supimos lo que significaba, que esto acabaría llevando a una guerra cinética, que absorbería por completo toda la agenda de la administración Trump. Y ese sería el fin de la coalición. Y por desgracia, si ponen el siguiente gráfico, verán lo que le ha pasado a la coalición. Ha quedado completamente destruida. Y se están viendo cambios enormes de entre 20 y 35 puntos en su contra respecto a cómo estaba al entrar en 2024. Además, mucha gente está cometiendo un error. Están comparando cosas que no son comparables. ¿Cuál fue su porcentaje de voto en noviembre de 2024 y cuál es ahora su nivel de aprobación entre estos grupos? Se están comparando grupos distintos, eso es comparar cosas que no son comparables. Nosotros lo hicimos y puede que hayamos sido la única encuestadora capaz de mostrarlo, porque quizá fuimos los únicos que lo hicimos de forma constante y lo seguimos en el tiempo. Teníamos una pregunta de aprobación retrospectiva que planteaba, ya saben, cuando Donald Trump fue presidente, mirando atrás a su mandato, ¿aprobaba o desaprobaba la labor que hizo como presidente? Algo ocurrió antes de que terminara la temporada de primarias, cuando aún competía contra DeSantis y luego contra Nikki Haley. Se volvió positivo, dio un giro. Con un presidente impopular, especialmente uno que ha sido derrotado, la nostalgia tarda mucho en aparecer, y tarda en que los estadounidenses miren atrás y le digan a Gallup y a otros encuestadores como yo, ¿saben qué? Sí aprobaba el trabajo que hizo. A George Bush le llevó casi 10 años. A Donald Trump, unos 2 años, y eso me lo dijo todo. Básicamente los estadounidenses entendieron que habían cometido un error. Se arrepentían de su voto y querían recuperar a su Trump, pero querían recuperar a su Trump. No querían que volviera este Trump, no la nueva versión neoconservadora de Donald Trump.
Quiero decir, mirad estos cambios, amigos. Hombres de entre 30 y 44 años, casi 35 puntos negativos. Un cambio negativo del 34,8%. Mirad el cambio entre las mujeres sin estudios universitarios, que son una parte importante. Si vas a ganar por amplios márgenes entre los votantes sin estudios universitarios en general, más te vale contar con algunas mujeres en esa coalición. Menos 28,8. Quiero decir, son cambios enormes que no puedes sostener. Y mirad también a las mujeres millennials. Eran ligeramente favorables a Donald Trump de cara a noviembre de 2024 y ahora han cambiado 34,8 puntos en contra de él. Quiero decir, esto es un desastre, es una destrucción total de su coalición. Hay una sola razón para esto. Hay varias razones que expliquen estos grandes cambios en cada uno de esos grupos. Si pudiera resumirlo todo en una sola idea, diría, sí, se hizo daño a sí mismo. El vicepresidente J.D. Vance hizo bien en tomarse en serio el asunto Epstein, pero sigo pensando que si hubiera gestionado bien algunos de estos otros asuntos, como la rendición de cuentas y la economía, no se habría venido todo abajo de esta manera. Su atención principal a la política exterior, en lugar de centrarse en la agenda interna, que francamente echó a perder al cometer varios errores al comienzo de su mandato. Respaldar a John Thune frente a Rick Scott, no ir contra el Senado y, en cambio, hacerle ojitos a Lindsey Graham. Bueno, ahora Lindsey Graham está acabado y también lo está su agenda. El Senado está acabado. Le hicieron chantaje para que pudiera siquiera aprobar la BBB. Así que para sacar adelante su principal pieza legislativa, su propio amigo y todo ese grupo del Senado le hicieron chantaje. Sin la operación Martillo de Medianoche, no habría BBB. Así que debería haberse enfrentado al Senado desde el principio, cuando tenía el capital político para hacerlo. No había, ya saben, mucho debate al respecto. Algunos teníamos un plan y lo habríamos llevado a cabo. Él habría ganado. No habrían tenido más remedio que capitular ante él. Era demasiado popular. Ahora ha dilapidado todo ese capital político. Lo importante, de nuevo, es que había cuestiones clave que querían ver, que se rindieran cuentas por algunos de esos otros asuntos. La semana pasada tuvimos uno de Fauci muy visible que enfurece aún más a los votantes. Los republicanos creen que estas farsas de audiencias en el Congreso les hacen ganar puntos. No es así. Ven una audiencia como esa y lo único que pueden pensar es, maldita sea, Trump. ¿Por qué empezaste esta guerra en lugar de ir a por Anthony Fauci? ¿Por qué empezaste esta guerra y no fuiste a por todo ese disparate del autopen? Sabéis, podríamos haber exigido responsabilidades a esta gente. Eso es lo que piensan. Y no me vengáis con el argumento, amigos, de que no podía procesar a gente porque el sistema de Washington D.C. está corrompido. Ya, claro. Por eso mi buen amigo Robert Barnes y yo presentamos un plan de reforma judicial y ni siquiera le prestaron atención. Así que esto es cosa suya. Es consecuencia de las decisiones que tomaron y de las consecuencias de complacer a una facción diminuta de vuestra coalición, a costa de todos los demás. Eso tiene consecuencias y, por desgracia, ahora van a tener que vivir con ellas. Ahora, déjeme hacerle una pregunta sobre la cuestión Epstein, porque parecería que por un lado, bueno, habría sido una gran victoria política, y estoy seguro de que se lo transmitieron a Jim. No podía ser una gran sorpresa que la gente buscara represalias, etcétera, contra esta institución, y él no lo hizo. Hemos hablado con otras personas, y si esto queda fuera de su área de conocimiento, dígamelo. Pero dicen, mire, tenía otras presiones por el otro lado, porque había varios amigos suyos dentro de algunos de esos ámbitos, y si lo abre todo por completo, podrían caer. Y algunos de los suyos podrían, supongo, hacer que eso se reflejara negativamente sobre él, o al menos esa era su preocupación. ¿Cómo cree que eso pudo influir en la decisión que se tomó? ¿Y habría caído él si algunos de sus amigos se hubieran visto implicados en eso y realmente hubieran pagado un precio? Es una pregunta interesante.
sobre todo porque podrías haberte preocupado por algunos de los amigos que habrían quedado humillados, y aún así podrías haberlo gestionado de otra manera. Ahora bien, tampoco creo que debieras haber hecho eso. Pero incluso podría haber entendido una estrategia perfectamente viable de ir por esa vía, para contener la sangría que se produjo por la forma en que él lo gestionó. Pero la mejor opción era que el asunto Epstein era un balón fácil para él y para los republicanos. Este es un candidato, una campaña y en última instancia una presidencia que llevaba casi 10 años diciéndoles a los estadounidenses que quiere destruir a todos sus enemigos, destruir al Partido Demócrata, destruir a los medios corporativos, destruir Wall Street, destruir al Estado profundo. Destroy Wall Street, destroy the deep state. Well, guess what? One person. Bueno, ¿sabéis qué? Una persona y un único asunto los unían a todos. Jeffrey Epstein. Esta era la manera de Donald Trump de acabar políticamente, de un solo golpe, con todos y cada uno de sus enemigos políticos. Y en lugar de eso, decidió proteger a gente como... ¿Quién? ¿Howard Lutnick? ¿Merece la coalición MAGA que se haga eso por él? Búsquese otro secretario, señor presidente. No sé qué decirle. Howard estará bien. Es asquerosamente rico. Y había otras personas ahí fuera. Si de verdad quería dejar pasar la oportunidad de hacer todo lo que les dijo a los votantes que haría, simplemente podría haber dicho, mirad, chicos, sin insultarlos. Simplemente podría haber salido y dicho, miren, tienen razón, la gente con la que han estado hablando tiene razón, por eso ocurrió esto, para asegurarme de que no, por si no he sido claro, que no lo he sido. Quien quiera que haya hablado con ustedes, tiene razón. De eso iba todo esto. No de que Donald Trump intentara salvar su propio pellejo, intentando evitar avergonzar a otras personas que francamente no se lo merecían. Pero si quería ir por esa vía, podría haberlo hecho sin insultar a sus propios votantes, sin insultar al público estadounidense. Debería haber ido simplemente ante el micrófono. Había mucho interés. Podría haber dado una rueda de prensa, o incluso dirigido un mensaje desde el despacho oval, y podría haber dicho, escuchad, este es el mismo FBI que intentó incriminarme por la connivencia con Rusia. Este es el mismo FBI que encubrió a todos jaulé actores corruptos, y haber enumerado una larga lista de ellos, con los que todos hemos tenido que lidiar a lo largo de los años. Este es el mismo FBI que tuvo que incriminar a Martha Stewart porque son unos egomaníacos a los que les importa más ganar el juego que la justicia. Dadme algo de tiempo. No quiero avergonzar a personas inocentes, y quiero asegurarme de no perjudicar a nadie que sea una víctima, pero quiero asegurarme de que protegemos a las víctimas. Dadle algo de tiempo a mi Departamento de Justicia. No puedo hacerlo de inmediato, pero denos algo de tiempo y les prometo que llegaremos al fondo de esto. Podría haberse ahorrado toda esa pérdida de capital político simplemente haciendo eso. En cambio, Pam Bondi salió en Fox News porque se cree una estrella del rock. Disfrutó de la cámara, llamó a Mike Cernovich, a Jack Posobiec y a todos esos otros tipos a la Casa Blanca. Carpeta, parte 1. Les dijo a un montón de presentadores de Fox que la lista Epstein estaba sobre su escritorio. Quiero decir, vamos, esto es lo sorprendente de Trump 2.0. Todas estas heridas políticas de las que estamos hablando, y muchas son graves, se las han infligido ellos mismos. Todos y cada uno de ellos. Así que, literalmente estaba a punto de preguntarte, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede Pam Bondi montar todo ese teatro y luego literalmente dar marcha atrás y decir, bueno, en realidad no hay ninguna lista? Ya sabes, en aquella famosa reunión del gabinete. Porque eso provocó que, hablo de gente de MAGA que decía, oye, un momento, esto es por lo que votamos, ¿por qué das marcha atrás y sigues respaldando a Pam Bondi? ¿Cómo ocurrió eso? Sí, quiero decir, egoísmo, aprovechados, incompetencia, una mezcla de todo eso que se junta. Ya hemos mencionado antes a Robert, pero dice algo que tiene mucha gracia y tiene razón. Es como, puedes ser tonto y puedes ser un delincuente, pero por favor,
No seas un delincuente tonto, ¿sabes? Porque entonces las cosas de verdad se vienen abajo. Pam Bondi tenía sus propios intereses. La división antimonopolio se convirtió, bajo su supervisión, en la hucha personal de alguien. Ella no tenía ningún interés en hacer otra cosa que promocionar a Pam Bondi. Quiero decir, eso es un hecho. Y yo, cuando fue nominada, me dijeron que mucha gente quería que yo... Obviamente yo estuve bajo su mando cuando era fiscal general. Hizo muchas cosas buenas en el estado de Florida, pero enseguida hubo gente que me advirtió. Mira, escucha, yo conozco a Pam. La conozco desde hace años. No está preparada para hacer este trabajo. No es capaz. Puede que se le dé bien estar delante de la cámara, pero en el Departamento de Justicia, al frente de la sede central, sé que eso le queda muy grande. Y hablo de abogados con experiencia, de profesionales de las fuerzas del orden con experiencia. Ellos tenían razón y yo me equivocaba. Y es así de simple. Hay que aprender a admitir cuando uno se equivoca. A veces la defendí públicamente frente a esa gente y estaba completamente equivocado. Así que hay una gran diferencia entre Tallahassee y Washington, D.C. Sé que debería haberlo sabido, pero pensé que como mínimo probablemente sería más fácil esta vez, porque tiene un grupo mejor de personas, no en el Departamento de Justicia, sino en otras agencias con las que va a tener que tratar. Hay un grupo de gente mejor, un grupo de gente con más talento, y la ayudarán en el camino. Y por desgracia, eso no fue así. Empecé a sentir un nudo en el estómago inmediatamente al ver esas entrevistas en Fox News, porque ella, como Kristi Noem, estaba más preocupada por su propia proyección que por impulsar la agenda del presidente. Y a estas alturas, la prueba está a la vista. Los resultados hablan por sí solos. Tiene que ser la peor fiscal general que los republicanos han nombrado en muchísimo tiempo. Puede que tuviera buenas intenciones, pero puedes decir lo que quieras de Bill Barr. El tipo era competente. Puede que no estuviera de tu lado, pero era competente. Esta no es una persona competente. Sí, y va a haber, como decías, heridas por aquello, y veremos si hay tiempo para que cicatricen. No son las únicas heridas. Pasemos a otro tema, la parte iraní. En primer lugar, el presidente Trump nunca debería, y hablo solo desde el punto de vista militar, haber iniciado una guerra con Irán. Yo les gritaba a todos que militarmente los objetivos fijados eran inalcanzables. Nunca podría haberse hecho, pero lo hizo. Y ahora, después de intentar 40 días de bombardeos, 2 meses de bloqueo y 13 días de ataques, estamos como en una especie de memorando de entendimiento. Ni siquiera sabemos en qué situación estamos ahora mismo. Irán tiene ahora la sartén por el mango y está diciendo, mirad, tenéis que hacer todas esas cosas ahora mismo o no habrá acuerdo. Y la única forma en que el presidente Trump puede aceptar esas condiciones es si se somete y todo el mundo verá que hemos perdido. Y por supuesto, eso es lo último que querría hacer. Pero ahora está en una situación en la que le están exigiendo eso y ya no puede salir de ella salvando las apariencias. ¿Qué va a hacer ahora? Porque, y esto es de lo que me gustaría que hablaras, la gente, y me lo dijiste cuando estábamos en Tennessee, no estaba a favor de esta guerra. Así que, de nuevo, debería haber visto que esto no era una jugada ganadora. Sí, dejadme simplemente empezar diciendo que... La Operación Martillo de Medianoche fue el único acontecimiento que hizo que los republicanos perdieran su ventaja en la intención de voto genérica. Fue el comienzo de la caída significativa de la valoración de Donald Trump a terreno negativo, y después llegó esa resistencia que aparece, que todos los encuestadores ven cuando un presidente empieza a entrar en esa zona, en ese terreno, en el que el desaprueba firmemente, empieza a subir demasiado. Llega al 40, y entonces resulta cada vez más difícil salir de tu propia tumba. Y la Operación Martillo de Medianoche fue el comienzo de eso. Sin embargo, la gente le dio una oportunidad tras otra para corregir el rumbo. Y creo que una parte importante de eso es que ven a Donald Trump como su última oportunidad.
Así que era como, ya sabes, sí, quizá tú eres, bueno, dejaré esa analogía ahí. Maybe well, I'll leave that analogy alone. But yeah, the fact of the matter is, Pero la realidad es que eso ya estaba sobre la mesa cuando entrábamos en el momento decisivo y él tenía que tomar esta decisión. Él lo sabía. Quiero decir, no puedo decirles cuántas encuestas compartimos muchos de nosotros justo antes de la guerra de Irán. El 70% se oponía incluso a iniciar la guerra. Solo el 20% la apoyaba. Fue la acción militar propuesta más impopular que he medido en toda mi carrera. Y, aún durante la guerra de Irak y otras, hay algo diferente. Todos los presidentes quieren ir a la guerra. Esta es una sociedad que se gobierna a sí misma. Debes contar con el respaldo del pueblo estadounidense. ¿Por qué? Porque si acabas en una situación como la que tenemos ahora, y se le advirtió que acabaríamos en ella, no puedes confiar en una solución militar para sacarte del problema, porque eso exige sacrificios. Eso exige dolor, exige víctimas humanas. Y si no tienes a la opinión pública de tu lado, estás en desventaja. Y ahí es donde se encuentra Donald Trump, porque decidió, a diferencia de cualquier otro presidente de la historia de Estados Unidos, lanzar una guerra sin dedicar ningún tiempo a intentar venderle la guerra al público estadounidense. Todos los demás presidentes lo hicieron. Incluso para la guerra del Golfo, Herbert Walker Bush consiguió imponerse. Puede que fuera una campaña de propaganda basada en mentiras, pero todas las campañas de tambores de guerra son campañas de propaganda basadas en mentiras. Entonces tampoco había bebés a los que estuvieran sacando de incubadoras. Igual que no hay forma de que Irán pudiera haber atacado Chicago con un misil balístico intercontinental con ojiva nuclear, como Mark Levin le dijo a su audiencia de boomers para poner en marcha esta guerra, para intentar generar apoyo de Trump. Así que empezó siendo muy negativo. Y después, con todos los problemas que acababas de mostrar en pantalla y que citaste, tuvimos un periodo inmediatamente posterior en el que se produjo un efecto muy típico de cierre de filas en torno a la bandera, especialmente entre los republicanos. Y nos acercamos quizá a 9 puntos más en contra, 15 puntos más en contra. Ya sabes, el 40% lo apoyaba, el 55% se oponía. Cifras de ese tipo, pero siempre iba a ser temporal. Y si eso es lo máximo que puedes conseguir para una guerra, estás condenado. Y eso es lo que pasó. A partir de ahí empezó a deteriorarse. ¿Y adivina dónde estamos ahora otra vez? 70% en contra. Wow. 20%. 70% opposed, 20%, 70% opposed, 20% support. El 70% se opone, el 20% lo apoya. E incluso hicimos sondeos sobre los precios de la gasolina y el impacto de esos precios antes de esta guerra. Daniel, hicimos sondeos sobre cuántas bajas estadounidenses, y sé de otro encuestador que también lo ha hecho, estarían dispuestos a tolerar los votantes. Todo ello en nombre de los objetivos que se plantearon alcanzar en la guerra de Irán. ¿Sabes cuántas? Una. ¿Sabes qué? Una. Cero bajas. Los estadounidenses decían, no estoy dispuesto a que muera ni un solo militar estadounidense, hombre o mujer, por esta guerra. La amenaza no existía para ellos. ¿Lo entiendes? O sea, claro, ¿quieres que Irán consiga un arma nuclear? No. Pero el 35% de la población estadounidense ni siquiera cree que tengamos derecho a decirles a otras naciones que no pueden tener un arma nuclear. Es como si hubiera un grupo de gente ahí fuera que no entiende, y ayer lo tuiteé, que ya no estás tratando con el electorado posterior al 11 de septiembre. Y esos jóvenes a los que seguimos volviendo y destacando fueron tan fundamentales para la coalición de Trump, y tienen que ser fundamentales para cualquier coalición de derechas en el futuro, especialmente en los próximos 2 a 4 años. Todo el mundo verá hasta qué punto esta idea de que ellos creen los mismos mitos que todos creíamos después del 11 de septiembre, ¿verdad? That we all used to believe after 9/11, right? They're just not a myth-believing society. Simplemente no son una sociedad que crea en mitos, como lo son los boomers, como lo fue la generación silenciosa y como lo fueron los tradicionalistas.
Son muy distintos. No se fían de la palabra del gobierno. Les dices que alguien tiene armas de destrucción masiva y te responden, venga ya, enséñame las pruebas. No se lo creen. Han recibido demasiadas pruebas. Las mentiras sobre las armas de destrucción masiva, la crisis financiera, lo del COVID, que Donald Trump era un activo ruso, les dijeron. Quiero decir, han oído una gran mentira tras otra y ahora todas han quedado completamente desmentidas. No confían en nadie. Y creo que lo que la derecha no entiende es que tampoco confían en vosotros. Que haya ganado vuestro candidato no significa que vayamos a confiar en él si dice que Irán va a conseguir un arma nuclear y va a destruir Israel. Nadie se cree eso. Nadie. Y porque pongas a Kash Patel al frente del FBI, no significa que vayan a creer que has depurado a toda la gente que montó, ya sabes, y que estás haciendo rendir cuentas por el engaño de la colusión por Crossfire Hurricane o Arctic Frost o por nada de eso. No te van a creer. Es sencillamente ridículo. Porque pongas a RFK al frente de salud y servicios humanos, no significa que vayan a creer a nuestros responsables de salud pública. Tenías que ganarte esa confianza. Vale, esto plantea otra cuestión. Quiero decir, igual que hubo preguntas sobre por qué el presidente Trump seguiría el camino que siguió con los archivos de Epstein, sabiendo de antemano lo que eso provocaría, aquí tenemos que preguntarnos lo mismo. Con un aspecto negativo tan grande, y habiendo hecho campaña, me refiero desde 2015, 2016, y durante todo ese tiempo, diciendo, estoy en contra de las guerras estúpidas y demás, eso atrajo a muchísima gente. Yo fui una de esas personas en 2016 que le apoyó por esa razón. Con esos datos de las encuestas de antemano, especialmente después de Martillo de Medianoche, ¿por qué arriesgarse ahora? ¿Qué gana con ello? Creo que hay un par de cosas. Y siempre es difícil meterse en la cabeza de alguien, pero intentas encajar las piezas a partir de lo que has observado personalmente, de lo que has aprendido hablando con otras personas y de mirar el contexto y la cadena de acontecimientos que se produjeron. Y puedo sentarme aquí, en el programa, y decirles al 100% que el presidente sabía que esta guerra era impopular y que conocía los riesgos. Él, y no creo que realmente quisiera hacerlo. Pero estaban pasando un par de cosas. Ya hemos mencionado antes que realmente no se enfrentó al Senado de Estados Unidos. Fue un error enorme y decisivo al comienzo de su mandato, al comienzo de su segundo mandato, algo que yo creía que habría aprendido del primero. Y era más popular que nunca cuando empezó el segundo mandato, así que sin duda podría haberlo hecho. Pero para entonces ya había cometido ese error y ya se encontraba en una situación muy difícil, sobre todo con el liderazgo republicano en el Senado. La Cámara de Representantes no era un problema tan grande, pero el Senado sí. Y eso le frustraba, porque no conseguía sacar adelante parte de su agenda interna. Como dije antes, muchos senadores republicanos le decían, señor presidente, ni siquiera votaré a favor de la BBB si no bombardea las instalaciones nucleares de Irán. Les dio la capacidad de chantajearle políticamente en la práctica, y eso es trágico. Pero ese era ya el punto en el que se encontraba. Y luego hubo una serie de cosas, resoluciones desfavorables de los jueces. Estaba muy frustrado. Entonces el lobby israelí llega a la ciudad en primavera. En marzo terminó el alto el fuego en Gaza. Llegaron entonces, pero estaban sentando las bases. Aún no tenían el efecto que tendrían más adelante, y sabían muy bien cómo tratar con él. Sé que algunas personas oirán el nombre y se alterarán, o pondrán mala cara, pero creo que la gente debería dejar a un lado sus sentimientos personales y darse cuenta de la posición en la que estaba Joe Kent. Probablemente el tipo sabe de lo que habla. Creo que Joe Kent ha dado con algo. Se les da muy bien, digamos, halagarte el ego. Y cuando el presidente estaba en ese estado de frustración, creo que se fijó en cómo manejamos Venezuela. Lo están, totalmente, no hay un término mejor para decirlo, lo están adulando desde el lobby, le están diciendo que es genial y que va a ser el mejor presidente de la historia.
Mira lo que hiciste en Venezuela. Ahora bien, nuestros servicios de inteligencia le dijeron que no se podía hacer. Our intel told him it can't be done. Our people told him we've wargamed this. Nuestra gente le dijo, hemos simulado este escenario 1.000.000 de veces. Hay algo llamado estrategia de los 5 dedos. Van a bombardear a nuestros aliados en la región. Los aliados del Golfo se van a enfadar muchísimo. Cerrarán el estrecho de Hormuz. Esto será un auténtico atolladero. Él escuchó a la inteligencia israelí, que ni siquiera era unánime dentro de Israel. Quiero decir, eso es lo que pasó. Y escuchó a idiotas como Lindsey Graham y Mark Levin. Me cuesta decirlo, pero a veces al presidente le caes bien si siente que estás de su lado y le dices lo que quiere oír. A veces no le caes bien cuando eres sincero y no le dices lo que crees que quiere oír, o lo que hará que esté contento contigo, sino lo que crees que es la verdad. Y sinceramente, quienes hicimos eso estábamos siendo leales y le dijimos la verdad. Eso es la verdadera lealtad, saber que se va a enfadar contigo, saber que quizá acabes recibiendo un palo en una publicación de Truth Social, saber que no volverán a invitarte a la Casa Blanca, saber que quizá no quiera estar en la misma sala que tú. Eso es la verdadera lealtad. Y quienes hicimos eso, quedamos ahogados por este otro grupo, aunque de verdad creo que el presidente sabía que teníamos razón y no quería hacerlo. Simplemente siento que lo arrinconaron, y es decepcionante porque la forma en que lo hicieron es muy sencilla. Quiero decir, Rubio tenía razón. Por una vez en su vida fue sincero cuando dijo que nos llevaron de la correa a esta guerra. Hubo una. Me perdí esa. Sí, lo sé. Es increíble. Y durante años tuve a Rubio como mi político. Te lo digo, este fue un momento muy raro en el que Rubio simplemente fue una sinceridad total. Y la respuesta a eso fue sencilla. ¿Y qué? Hazlo. Buena suerte. No teníamos absolutamente ninguna obligación. No son un país aliado miembro de la OTAN. No teníamos absolutamente ninguna obligación de acudir en su ayuda. Y ya está. Lo siento, pero a estas alturas ya sabes. Ellos. Israel es una historia aparte. Pero creo que han sellado su destino en este país en cuanto a cómo será en el futuro la relación entre Estados Unidos e Israel. Pero Israel, su relación con Israel, es otro nivel completamente distinto que merece la pena analizar, para entender por qué su coalición está donde está. Porque muchos de esos votantes sienten que eligió a un grupo de presión extranjero antes que a ellos. Y de eso es exactamente de lo que quiero hablar contigo aquí, porque ahora estamos en esta situación. Parece que se está dejando consumir por esto. Quiero decir, no solo tenemos la sección 219, que fusiona lo militar y lo de inteligencia en el Senado, si es que eso llega a salir adelante. Ahora, el presidente Trump dijo hace una semana que su Junta de Paz tenía acordado este pacto con Hamas y que habría paz durante 3.000 años y todo ese tipo de cosas que dijo. Y luego, ayer Netanyahu va y dice, sí, sobre eso, ¿qué tal un no rotundo? Ya veo lo que has propuesto. Lo devolvimos para que hicieran comentarios, sin aceptarlo. Y luego, ayer dijo en un programa de televisión en hebreo, sí, mire, quiero al presidente Trump. Es un gran tipo. Voy a hacer lo que voy a hacer aquí. Nunca tendré una solución de 2 estados. Nunca abandonaré a Hamas y nunca abandonaré el Líbano. Así que es una contradicción directa y descarada al presidente Trump. Ahora está entre la espada y la pared, porque ni siquiera su plan de paz va a funcionar. Sigue atascado en Irán. ¿Qué va a hacer allí? ¿Cómo va a acabar esto? Bueno, quiero decir, podría funcionar si los republicanos no fueran una panda de traidores que acaba de aprobar la Ley de Autorización de Defensa Nacional que aprobaron y que en la práctica le dio a Israel un estatus especial y una relación aún más amplios con el ejército estadounidense. Por eso están totalmente de acuerdo. ¿Sabéis qué? Creo que ya es hora de que tampoco aceptemos más ayuda exterior vuestra. Quiero decir, estamos totalmente de acuerdo con eso. La razón es que consiguieron un acuerdo mucho mejor.
Ahora bien, cualquiera que haya leído, hablando de libros, y no por promocionar el libro de otra persona, pero, quiero decir, ese tipo ha quedado más que reivindicado. Stephen Walt y Mearsheimer. Si alguna vez habéis leído el lobby israelí, sabríais que cosas como esta llevan ocurriendo mucho tiempo, solo que no a esta escala. Y por desgracia, el Congreso republicano, al que él podría haber vetado. Así que una vez más, gran parte de esto es responsabilidad suya. Podría haberlo vetado, pero el Congreso le dio a Netanyahu, ya sabéis, más margen de maniobra. Así que nuestra capacidad para tirar de la correa y hacerles retroceder se ha visto perjudicada por esto. Pero Donald Trump aún podría hacerlo hoy, si quisiera. Podría hacer que Netanyahu colaborara. Podría. Igual que Ronald Reagan hizo que colaboraran. Muy sencillo. Escucha, si no os retiráis del Líbano, os lo quitaré todo. Esto se viene encima. Es crucial en la historia de Israel, especialmente en su historia militar, mantener la superioridad en la región. No pueden fabricar F-35 por sí solos. Déjenme darles un ejemplo. Un ejemplo de lo que Donald Trump podría hacer. Los turcos, por eso se está oyendo tanto sobre Erdogan y sobre que Israel quiere expulsar a Turquía de la OTAN para que podamos ayudarles a atacar a Turquía después, ¿verdad? Lo cual, por cierto, es una idea que plantearon a finales del año pasado, para que todo el mundo lo entienda. Se creen muy listos. Pero a finales del año pasado le dijimos a la gente que iban a hacer esto, porque ya habían empezado a planteárselo a miembros de la administración. Todo esto va de que Turquía ya no necesite un F-35 y pueda entregarse su propia versión. Y el primer lote de 10, creo que ya hace como un año. Habían pasado 2 años cuando ocurrió por primera vez, pero el tiempo pasa rápido. En el plazo de un año, digamos 1 año y medio, podrán tener los suyos propios sin necesitar ni depender de que Estados Unidos les proporcione en la práctica componentes que no queremos que puedan fabricar por sí mismos. Y también hacemos eso con los israelíes. Los israelíes todavía lo necesitan. Todavía necesitan eso. Así que Trump podría simplemente retirarles eso y decirles, no tenéis ninguna posibilidad de lograr la superioridad aérea en vuestra región y no podéis ser una potencia hegemónica regional sin superioridad aérea. No tenéis ninguna posibilidad de conseguirlo si no cooperáis, porque os retiraré los componentes del F-35 y se acabó. Y Erdogan tendrá el poder de mearos en la cabeza cada vez que le dé la gana. Es así de simple. Simplemente no lo hará. Siento decirlo. No hay otra explicación. Y solo diré, pero ahora... Una de las cosas que me comentaste en Tennessee, y por favor, explícalo con más detalle aquí, es que dijiste que las encuestas muestran que para Trump sería beneficioso políticamente hacer exactamente lo que acabas de decir. Y de nuevo, tengo que preguntarte, ¿por qué no va a hacer algo que parece beneficiarle políticamente? Él lo sabe, y todo el Congreso republicano también lo sabe. Puede que la gente lo sepa, o puede que no. Axios lo publicó, o sea, es información pública, la gente puede verlo. Se informó a toda la conferencia republicana sobre una serie de encuestas y tendencias que incluían los sondeos del último año de los que habíamos hablado. Tenían un problema con Israel entre cualquiera menor de 50 años. Bueno, ¿sabéis qué? Ahora es cualquiera menor de, 62 años, y no deja de bajar, de empeorar. Y no me refiero a cualquiera, son realmente los votantes de derechas. Hablo de sus propios votantes. Para todos los demás, en el centro y en la izquierda, Israel es un paria a estas alturas. Hay un grupo de votantes en este país que todavía apoya a Netanyahu y todavía apoya a Israel, y son los conservadores boomers de Fox News. Y es injusto. Dios, los boomers. Sí, es injusto decir boomers porque en realidad los conservadores boomers ni siquiera son mayoría entre los boomers. Así que es una porción minúscula, y el presidente lo sabe. Por eso, de vez en cuando recibimos este titular de política teatral de algún medio, en el que él se pone hecho una furia con Netanyahu. Y quiero decir, eso ya es una historia en sí misma.
en la que no tengo por qué entrar porque intentaré guardar la confidencia de alguien. Pero a veces, la forma de hacer que Trump vea la realidad es lograr que entienda que, en cierto modo, a un tipo duro de la vieja escuela no le gusta oír que dicen ciertas cosas de él. Y lo dejaré ahí. Pero el país lo ve como si una nación de 9 millones de habitantes y un tipo al que ya nadie soporta lo estuvieran llevando de la correa. Así que básicamente lo mejor que podría hacer sería mandar a ese tipo a paseo y mandar a paseo a toda el ala de esa facción de ese partido. Sé que no tenemos mucho tiempo, pero la política suele ser un juego de sumar y una política de gran coalición es sin duda la forma de ganar. Sin embargo, llega un punto en el que a veces una facción de tu coalición en realidad te resta, porque te impide recuperar el apoyo de otras personas o ganarte el apoyo de gente nueva. Y los neoconservadores a estas alturas son un lastre para la coalición republicana. Os lo digo ahora mismo. Estos votantes, especialmente los millennials, nunca jamás se unirán a una coalición ni aceptarán formar parte de la misma coalición que los neoconservadores otra vez. Nunca más. Nunca perdonarán a Israel lo que, en su opinión, ha sido secuestrar su presidencia, su última oportunidad de enderezar su país. No va a ocurrir nunca. E Israel no hará más que volverse más impopular con el paso del tiempo. Y de hecho, ahora mismo es un paria político. Effectively are a political pariah right now. Quiero decir, si hay una respuesta, eso no puede ser una novedad para el presidente Trump. No lo es. Él ve las consecuencias. Y especialmente, Rich, de cara a las elecciones de mitad de mandato, cuando necesitas a todas y cada una de esas personas de las que estás hablando, ¿por qué no vas a aprovechar esa victoria fácil de apartarlo de una patada? Quiero decir, aún hay tiempo para recuperar parte de eso. No mucho, pero un poco. Pero te van a dar fuerte, creo, ¿no? Si no recuperas nada de eso. Aunque no creas que eso vaya a ayudarte a ganar, a estas alturas tienes que intentar mitigar los daños. Chicos, los republicanos van realmente por detrás en estados como Ohio. Sherrod Brown va a ganar a estas alturas. Eso es una catástrofe. Y por cierto, no debería sorprender a nadie. Cuando dices algo así, la mayoría de la gente de MAGA, lo que queda de MAGA, dirá algo como, bueno, Donald Trump ganó ahí por más de 13 puntos. No hay manera, ¿verdad? Y no sé cuánto tiempo nos queda, pero me encantaría mostrar ese gráfico. Pero Bernie Moreno solo lo ganó por 3,5 puntos cuando él estaba en la papeleta. Vale, Donald Trump es un fenómeno diferente. Es un hombre aparte, es algo aparte. Todo el concepto que después de 2024 debería habérsele grabado a fuego a todo el mundo es que genial. Habéis ganado, celebradlo esta noche. Pero el trabajo empieza mañana. Y mañana tenéis que empezar a convencer a estos votantes de que Donald Trump es el Partido Republicano. De que la plataforma de Donald Trump, su plataforma real, no esta basura falsa de la nueva estafa MAGA impostora. Su plataforma real es lo que defenderán los republicanos a partir de ahora. Y lo peor que podría pasar es que los votantes, de algún modo, por los acontecimientos y por malas decisiones, lleguen a la conclusión de que, vaya, Donald Trump ha sido transformado por el Partido Republicano. Esto último ha ocurrido. Y si no se revierte, no sé por qué demonios pensaríais que podéis contar con el votante que solo apoya a Trump, o con lo que antes llamábamos el votante de Trump o nada. No sé qué demonios hizo que esta gente se engañara pensando eso, porque MAGA ya no es lo que era. Es más pequeño. Sí, adelante. Sí, hay un par de cosas que quiero intentar abordar antes de dejarte ir, pero entra en esa cuestión. Quiero decir, ¿qué aspecto tiene ahora MAGA? ¿Qué ha cambiado? Así que lo bueno de MAGA en noviembre de 2024 es que era mucho más diverso que una coalición republicana típica. Y me refiero a diversidad por raza, edad, género, religión, por todo. Ahora MAGA es más pequeño. Se ha reducido y básicamente ha retrocedido, aunque usaremos la palabra evolucionado, hacia algo más mayor y más blanco.
Así que se redujo y evolucionó hasta parecerse a lo que antes era un votante que diría que es republicano tradicional. Y eso te daría una buena idea. Pero si todavía estuviéramos haciendo encuestas a finales de octubre o principios de noviembre de 2024, justo antes de las elecciones con Kamala Harris, si llamara a Joe Rogan y él dijera que es republicano, quizá que se inclina hacia los republicanos. Bien, pues si eres, ya sabes, independiente, te inclinas hacia los republicanos. ¿Eres más bien un republicano de Estados Unidos primero o más bien un republicano tradicional? Él diría, oh, soy absolutamente un republicano de Estados Unidos primero. Y luego, si llamáramos a Ben Shapiro diría, no, soy un republicano tradicional, no soy MAGA. Eso es lo que habría pasado. Ahora llamo a Ben Shapiro y dice que es MAGA. Vale, llamo a alguien como él. Por supuesto, chicos, os estoy poniendo un ejemplo. Y si llamo a Joe Rogan dice, soy independiente. Antes era MAGA y ni siquiera votar. Así es como ha cambiado MAGA. Y pretender lo contrario es ridículo. El 40% de cara a noviembre de 2024 dijo que era republicano. Eso está ahora entre el 29 y el 32%. El 50% de ese 40% dijo que era MAGA de America First. Así que era como un 20%, uno de cada 5 votantes que votaron en el 24. Ahora es el 45% del 30%. ¿Lo pillan, amigos? Así que ahora estamos en torno al 13%. Y dentro de eso, que es una locura, preguntamos a la gente, bueno, ¿cuál de las dos? Si tuvieras que elegir, ¿eres más de America First o más de MAGA? Antes era MAGA, 60-40. Pues adivinen qué. Ahora de forma habitual America First está entre el 55 y el 65% y MAGA en torno al 45%, como mucho. Así que MAGA es ahora como el 5% del electorado, chicos. America First es como el 7,5%. En conjunto 13. Literalmente ha perdido casi la mitad de sus filas. Y el resto probablemente sean independientes. Es una combinación de los archivos de Epstein, la guerra de Irán y todo lo de Netanyahu. Sí, creo que fue, como dije, ese 1-2 lo que lo hizo. Sin más, vaya. Fueron 2 golpes que dejaron a esta coalición de espaldas y el árbitro lleva contando desde entonces. Probablemente ha contado hasta 1000 y siguen noqueados. Y estos idiotas siguen aplaudiendo como focas, como si todo estuviera yendo bien. Sinceramente, es hilarante. Un poco triste. No creo que vaya a tener ninguna gracia en noviembre. No la va a tener. Pero déjame hacerte una pregunta, porque somos, al menos de momento, espero que esto cambie más adelante, un sistema de 2 partidos. Y ellos están desangrando aquí. Pero cuando se trata de estas próximas elecciones, y especialmente de la Cámara de Representantes, no es que esa gente vaya a empezar de repente a estar encantada de pasarse al lado demócrata. O sí, porque quiero decir, un sistema de partidos. Así que eliges a uno o a otro. Una vez te lo puedes elegir. Sí, ya saben, entre un 5 y un 7%, en general, probablemente votará al demócrata. Y en algunos estados, como el mío, por desgracia, será peor. Y para que todo el mundo lo entienda, ¿creen que me gusta decir cosas así? Pues piénsenlo otra vez. No me gusta. Tengo hijos. Acabo de construir una casa en un estado donde los republicanos van a quedar completamente barridos. Y ahora ese gobernador basura, al que no soporté durante 4 años, va a ser mi senador, porque los republicanos hicieron esto y la administración hizo esto. Michael Whatley está perdiendo entre un 15 y un 20% del voto republicano frente a Roy Cooper. Es asqueroso. Va a acabar como Shapiro, consiguiendo algo así como el 16%. Pero la mayoría de ellos, y lo vimos con el informe de Wall Street y The Washington Post, que por fin salió y me dio la razón después de que yo llevara meses diciendo esto. También Axios. Ahora están empezando a filtrar cosas porque todos han empezado a señalarse unos a otros y ha comenzado el juego de las culpas.
1 de cada 5 votantes republicanos fiables en las elecciones de mitad de mandato no quiere acudir a votar, y les preocupa que simplemente desaparezcan del electorado. Y eso ni siquiera tiene en cuenta al grupo de personas que en realidad nunca fueron republicanas, sino que simplemente votaron por Trump, y quizá votarían a un republicano si Trump estuviera en la papeleta. Esos votantes de los que os acabo de hablar, su principal tarea debería haber sido convertirlos definitivamente en republicanos y hacer que fueran votantes más propensos a participar y más fiables. Tuvieron que hacer esto porque a medida que la generación silenciosa desaparece y los baby boomers reducen su peso dentro del electorado, no puedes ganarlos. Son más demócratas de lo que eran antes, y hay una muy buena razón para ello, en la que no voy a entrar demasiado. Pero en realidad, los baby boomers se dividen en dos grupos. El grupo de más edad es más republicano, el más joven, más demócrata. Así que con el paso del tiempo, el voto de los mayores será más competitivo. Ya ha empezado a hacerlo. Cualquiera puede mirar los sondeos a pie de urna y ver que ya ha ocurrido. No puedes contar con ellos sin esta gente. Así que, cuando los sumas a ese 1 de cada 5, en realidad estás hablando de cerca de un tercio, y luego unos pocos puntos porcentuales quieren votar al demócrata. Es un desastre. Es una catástrofe, chicos. Os lo digo, es una catástrofe. No soy una persona hiperbólica cuando se trata de estas cosas. Esto es un incendio de 5 alarmas. Y fue, sin duda, como dije, la falta de rendición de cuentas y de atención a los asuntos internos y a la guerra. Sí, y obviamente en política pueden cambiar muchas cosas de aquí a noviembre. Pero si tuvieras que mojarte hoy, ¿cómo crees que quedará la Cámara de Representantes? Sí, se ha perdido. Se ha perdido. No voy ni siquiera a entrar en algunas de las ideas delirantes que he visto en redes sociales. Los demócratas ya representan más de 50 de esos 77 escaños que están entre R+4 y D+4. Van a ganarlos todos. Quiero decir, cualquiera puede mirar lo que ocurrió en 2018. Amigos, la aprobación de Trump era más alta en 2018. Y en nuestros sondeos, su ventaja en la papeleta genérica no era ni de lejos tan grande como lo es ahora. Es un desastre a punto de ocurrir. Y no es solo retórica. Van a tener que hacer algunas cosas para simplemente cerrar la brecha de entusiasmo. El desencanto republicano es real. Tienen que despertar a la gente. Y limitarse a gritar sobre el socialismo no va a funcionar, por las razones que dije que no funcionaría antes de que empezaran esta guerra. Y mi argumento era sencillo. Si de verdad te preocupaba el socialismo y pensabas resucitar este argumento, si de verdad te preocupaba, entonces tu primera prioridad habría sido preservar la integridad de la coalición para garantizar que fuera una coalición ganadora. Y después podrías ocuparte de lo que ocurre en casa, para impedir que los socialistas se hicieran con el partido y lo destruyeran, que se hicieran con el país y lo destruyeran. Siempre pondrías eso por delante de las necesidades de una nación extranjera. Así que ahora simplemente pareces un mentiroso. Todo el mundo puede verlo. Bueno, déjame preguntarte una cosa sobre ese punto, porque aquí solo puedo basarme en mi propia perspectiva. No lo sé, pero cuando vi a Trump arremeter contra esto, no llamándolo socialista, sino comunista, y diciendo algo como, vuelve el miedo rojo, pensé, no sé, tuve ese momento de poner los ojos en blanco. ¿Eso cala entre los votantes? En absoluto. Una supermayoría del Partido Demócrata ya es socialista democrática y o socialista. El término comunismo se ha usado en exceso, quizá incluso más que antisemita, lo cual ya es difícil de superar. A nadie le importa. La única palabra que de verdad asusta a la gente más que ninguna otra es fascista. Y llevo años intentando decirle a la derecha que tiene que arrebatarle a la izquierda el control de ese término y de esa palabra. Sobre todo teniendo en cuenta que el fascismo es en realidad una ideología socialista. No tiene nada en común con la derecha estadounidense. Ni siquiera es aplicable, pero no lo hacen.
Y siguen con esos estúpidos y manidos argumentos que no tienen ningún sentido. No va a funcionar. Entendido. Bien, muy rápido. Las dos últimas cosas. Y no dediques mucho tiempo a esto, pero sí quiero saberlo. ¿Qué opina la opinión pública estadounidense sobre la guerra de Ucrania? Así de simple, el público estadounidense eligió a Donald Trump, en parte por eso. Por supuesto, la plataforma contra la guerra tiene muchísimo peso. ¿Qué prometió hacer el propio Donald Trump, chicos, con Ucrania? Acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Exacto. Esta no es una guerra popular. Da igual que tu influencer favorito de redes sociales haya cobrado decenas de miles o incluso millones de Ucrania para ir allí, sentarse con el presidente y fingir que son populares. A nadie le importa Ucrania en absoluto. El miedo a Rusia se ha acabado, chicos. Pasad página. Russia scares over, guys. Move on. Otra posible victoria para el presidente Trump si simplemente siguiera ese camino. Y una última cosa de la que quiero hablar contigo. Con tanto descontento e incluso fragmentación dentro del Partido Republicano, y no sé hasta qué punto es fuerte eso en la izquierda, no hemos hablado mucho de ello. Ante este posible nuevo movimiento del que habla Marjorie Taylor Greene, ella estuvo en el programa esta tarde y habló un poco de esto. ¿Hay espacio para que este grupo forme algo nuevo dentro de este panorama? ¿Es posible que pueda surgir una nueva tercera vía? Lo es. Ahora bien, puede ganar. Esa es una historia totalmente distinta, pero puede impedir que gane alguien. Y aquí está. Hemos hecho solo para dar a la gente una respuesta muy rápida, porque sé que vais justos de tiempo. Hemos analizado a Massie presentándose como candidato independiente de un tercer partido. Hemos hecho ambas cosas. Hicimos a Tucker con Joe Kent. Vamos a hacer de nuevo a Joe Kent solo, como independiente. Hemos hecho un montón de estos escenarios. Incluso voy a hacer a Vance como independiente, con Rubio como candidato republicano. Y aquí está la clave cuando se trata de esta vía de futuro Tucker-Kent. Obtuvieron el mismo apoyo de ambos partidos, lo cual me pareció muy interesante. Y a veces hay que mirar dentro de los números. Por eso lo llamamos así. Hay que mirar dentro de las cifras para entender por qué le estaba haciendo más daño a la candidatura de la derecha que a la de la izquierda. Y es sencillo. Todos esos MAGA desencantados que ahora se esconden en la columna de los independientes y dicen que antes eran MAGA o antes eran America First, esa candidatura capta a más independientes inclinados a la derecha que a independientes inclinados a la izquierda. Así que es una dinámica interesante. Cuando volví a ello, cuando por fin lo vi, regresé y lo revisé, y era así en todos los ámbitos. Y de verdad, ya sabes, me viene a la mente un tuit que recogieron muchos medios, con más de 30,000 retweets. Dije, si apretáis el gatillo en esta guerra, MAGA está muerto, y podéis despediros de la mayoría. La última vez que hubo una traición de esta magnitud fue en 1992. Aquella traición de Lean mis labios, ¿no habrá nuevos impuestos?, fracturó a la derecha. Una parte se separó y pasó a formar la coalición de Ross Perot, y él obtuvo el 20% de los votos. Esto parece, y la derecha debería dar gracias a Dios de que Tucker no se presente. Sé que no va a hacerlo, pero ahora lo hará alguien. Esto podría ser que aquella fractura de la coalición de Ross Perot pareciera un simple corte de papel. Esto podría ser Perot con esteroides. El vicepresidente Vance, si quiere ser presidente, no pueden sostener esta situación. Es que no hay forma de que puedan permitirse perder una parte tan grande de su coalición y tener alguna esperanza de ganar. ¿Existe algún tipo de persona, quiero decir, no alguien concreto a quien se pueda señalar, que resulte lo bastante atractiva tanto para los liberales como para los conservadores, como para que, si articulara algún tipo de plataforma coherente o tuviera una capacidad de liderazgo individual realmente potente, pudiera atraer a suficientes personas
como para tener opciones reales de ganar. ¿Es eso siquiera posible en el entorno actual? Bueno, yo creo que sí. Well, I do I mean I do think it is possible. Quiero decir, sí creo que es posible. Pongamos que la tendencia actual y el enfado continuaran durante los próximos 2 años. Bueno, todo esto porque nunca pensé que llegaríamos a estos niveles ahora mismo. Pero tendría que ser alguien, como he dicho, que empezara entonces a atraer a demócratas. Mi temor es que a estas alturas, los demócratas sigan siendo demasiado fanáticos y tengan una mentalidad demasiado gregaria. Así que me pregunto cuál es el límite de lo que podrían llegar a perder, y es algo que analizaremos. Pero sí creo que a medio plazo, quizá no a corto, pero sí a medio plazo, se podría argumentar, si eres de quienes apoyan a un tercer partido o una candidatura independiente, que hay que empezar por algún sitio. Y con el tiempo, la tendencia parece indicar que el Partido Demócrata irá perdiendo cada vez más votantes hasta quedarse con la mitad de su cuota. Y si ellos conservarán los suyos, y la derecha tendrá los suyos. Sí, conservarán los suyos. Pero surgirá una mayoría, un gran consenso de centro, si esto sigue así, y serán quienes rechacen parte del corporativismo del Partido Demócrata. Y luego lo de AIPAC es un problema enorme. Y por supuesto, también estará la derecha que rechace esta gran defensa de los contratistas de defensa, de una especie de capitalismo que solo existe, ya sabes, para el ciudadano de a pie, al que acaba aplastando. Claro. Pero bueno, su versión de esto termina en la frontera, cuando se trata de que todas esas otras naciones reciban ayuda exterior y de todos esos otros chanchullos que les benefician, y termina en Wall Street y en el extranjero, donde no se aplica a las grandes corporaciones. Exacto. Y yo veo que llega un momento, y amigos, llega un momento en que el gobierno tiene que responder a las necesidades del cuerpo político. Y por eso estamos viendo tantos vaivenes en nuestra política de un lado a otro. Porque al parecer da igual quién salga elegido, no lo hacen. Y eso no puede seguir así eternamente. Es una olla de agua hirviendo. En realidad es una tetera. Así que déjame pedirte que especules un poco. Pero me preocupa, especialmente si tienes razón, y no hay motivo para pensar que no la tengas, sobre lo que va a pasar en noviembre de 2026. Me temo que podríamos ver una coalición, una combinación de algunas fuerzas negativas. En primer lugar, los demócratas van a buscar revancha política. Probablemente vayan a por Trump. Quizá incluso los sometan otra vez a un proceso de destitución. Todas estas investigaciones, lo que sea, no se va a hacer nada. Así que la gente se va a enfadar por eso. Al mismo tiempo, por las guerras que ha iniciado el presidente Trump, podríamos entrar literalmente en una depresión económica. Podría haber grandes problemas económicos en todo el mundo, no solo aquí. Y ese caldero en ebullición durante los próximos 2 años, de cara a 2028. Quiero decir, ¿cómo crees que podría desarrollarse todo esto de formas bastante desagradables? Puede ocurrir, y ya veo que ahora mismo se están dando algunos indicios de ello, por ejemplo entre la gente de la derecha. Entiendo que estéis enfadados con Israel, lo veo todos los días, lo escucho todos los días. Ser encuestadora es horrible. Tengo que escuchar a personas que sé que hablan en serio. Tienen a veces es triste, es deprimente, así que os escucho. Entiendo que tengáis el corazón roto, pero eso no significa que tengáis que inclinaros hacia un mensaje proislámico, que es algo raro que estoy viendo en la derecha. Es como si la gente estuviera abrazando a los mulás. Ambas son filosofías orientales, y Estados Unidos no sobrevivirá integrando ninguna de las dos. Las dos tienen que desaparecer, y solo sobrevivirá si somos una nación occidental, predominantemente cristiana. De lo contrario, estamos condenados de cualquier manera. Así que ten cuidado de que tu indignación con Israel no te lleve a creer cosas realmente estúpidas. Y luego, la izquierda siempre, Daniel, la izquierda siempre me ha dado miedo, siempre. Son
Quiero decir, no solo van por ahí matando a mis amigos, sino que son personas que se vuelven violentas en masa, en grandes grupos. Se vuelven violentas cuando no consiguen lo que quieren, incluso si es a través de los mecanismos de la democracia que dicen defender, ¿no? Quiero decir, perdieron abiertamente en 2020 y volcaron coches. Quiero decir, era el proceso democrático desarrollándose que supuestamente apoyan y decidieron quemarlo todo. Y por cierto, por eso el libro se llama Quemarlo todo. Es como, más vale que lo hagáis vosotros mismos, que toméis el control y lo queméis como en detonaciones controladas y le deis cierto alivio a la gente, o lo van a quemar todo ellos, y todos vamos a caer con ellos. Y ya sabes, si eres republicano, esto no va a pasar. El tercer partido no puede surgir y causar daño. No sois divinos, no sois inmortales, solo sois una institución. Todas las instituciones acaban ardiendo. Y lo mismo para los demócratas, no estamos exentos. Esto nos puede pasar a nosotros, y nos pasará. De hecho, nos pasará si esto no cambia. De verdad, es así de simple. Y hay chalados en la derecha y chalados en la izquierda, y eso me quita el sueño. Sí, a mí también. Pero escucha, te agradezco mucho que hayas venido hoy y que hayas arrojado tanta luz sobre algunos de los hechos que hay detrás del relato que escuchamos en gran parte de los medios generalistas. De verdad, te lo agradecemos mucho. Gracias por venir hoy. Cuando quieran. Ha sido una conversación estupenda. Muchas gracias por invitarme. Esperamos volver a tenerte con nosotros muy pronto. Muchas gracias. Y esperamos veros mañana en el análisis en profundidad de Daniel Davis. Nos vemos entonces.